Buen día. Hoy vamos a tocar lo que es el tema de mediastino superior, que es una de las subdivisiones de la cavidad torácica. Entonces, para comenzar con esta clase, primero vamos a hacer un breve recuento de algo que ya habíamos mencionado y es cómo se dividía la cavidad torácica. Recuerde que en este corte transversal aquí de la cavidad habíamos dicho que teníamos dentro de la cavidad torácica tres compartimentos o subdivisiones importantes, que son dos cavidades pulmonares, una a cada lado, izquierda y derecha, y el espacio que se encuentra en medio de las cavidades pulmonares, que se denomina mediastino. Bien, entonces ya lo que estamos estudiando aquí es lo que se denomina mediastino, que aquí tenemos una vista lateral para poder observarla. Recuerde que ese mediastino está limitado anteriormente por lo que es el esternón y la pared costal, y posteriormente por lo que es la columna vertebral. El límite inferior del mediastino es el diafragma y el límite superior es la abertura torácica superior. Bien, o sea que no tiene un límite superior como tal definido, sino que lo tomamos ahí. Bien, entonces habíamos mencionado como detalle importante que cuando usted traza una línea que parta desde el ángulo de Lewis anteriormente hasta la articulación intervertebral entre T4 y T5, a esa línea se le conoce, esa que usted ve marcada ahí con líneas discontinuas, como plano transverso del tórax, y que ese plano transverso del tórax, aparte de ser un punto anatómico de referencia, me permitía a mí dividir lo que es el mediastino en dos partes: un mediastino inferior, que es del plano transverso del tórax hacia abajo, y un mediastino superior, que es del plano transverso del tórax hacia arriba. Bien, entonces como lo que toca en el tema de ahora es mediastino superior, vamos a ver cuáles son los límites del mediastino superior. Pues básicamente anterior y posterior son lo mismo, superior es la abertura torácica superior y su límite inferior es esa línea imaginaria que conocemos como plano transverso del tórax. Bien, entonces vamos a estudiar ahora lo que es el contenido de ese mediastino superior. Y aquí lo tenemos. De anterior a posterior, eso es un dato importante a tener pendiente. Estas son las estructuras organizadas de adelante hacia detrás. Tenemos ahí primero una glándula, una víscera, que es el timo. Luego tenemos las estructuras vasculares venosas. Detrás de las venas, las arterias. Esto es un detalle que debe tener pendiente. Aquí en el mediastino superior siempre las venas son anteriores a las arterias. Luego tenemos lo que es vía aérea, representada por la tráquea. Detrás de vía aérea, vía digestiva, como lo habíamos visto en las impresiones del pulmón, que delante de la vía digestiva estaba la vía aérea. Y por último detrás tenemos conducto torácico y troncos linfáticos. Asociados al contenido del mediastino superior, pero más que todo se encuentran ahí de paso, tenemos dos estructuras nerviosas que son el nervio frénico y el nervio vago. Entonces vamos a comentar ahora de forma individual cada una de estas estructuras. Vamos a comenzar con lo que es el timo. El timo es una glándula, es esta glándula de acá, una glándula alargada que, como se ve en esta imagen, en la mayoría de los casos puede abarcar hasta tres compartimentos o cavidades distintas del cuerpo. Bien, si usted se fija, la parte superior del timo alcanza lo que es la base del cuello. La porción más grande del timo como tal se ocupa casi siempre a nivel del mediastino superior y por eso lo estudiamos acá, pero a veces también la parte inferior puede extenderse hacia lo que es la porción o subdivisión anterior del mediastino inferior, o sea, delante del pericardio fibroso. Bien, entonces este timo es un órgano fundamentalmente linfoide y es importante saber con relación al timo que después de la pubertad él comienza una involución progresiva y es reemplazado casi totalmente por lo que es tejido adiposo, por grasa. Entonces eso es un detalle a tener pendiente. ¿Cuál es la función del timo como tal? Bueno, primero saber que recuerde que es una glándula y que las glándulas se clasifican en tres grandes grupos: glándulas de secreción endocrina, glándulas de secreción exócrina y glándulas de secreción mixta. ¿Qué es una glándula de secreción endocrina? Aquella que vierte su contenido dentro de la sangre, dentro del torrente sanguíneo, a través de vasos. ¿Qué es una glándula de secreción exócrina? Aquellas que vierten su contenido en una cavidad o espacio a través de un conducto. Por ejemplo, las glándulas salivares, que a través de conductos vierten su contenido en la cavidad oral. Y ya usted se imaginará que una glándula de secreción mixta es que posee tanto una porción exócrina como una endocrina, como es por ejemplo el páncreas. En nuestro caso, que estamos hablando de timo, es una glándula de secreción endocrina. Ahora, ¿qué secreta?
Como parte del sistema linfoide, dijimos al principio que es un órgano fundamentalmente linfoide, el timo se encarga de la maduración de unos tipos de células que pertenecen al sistema inmunitario que se denominan linfocitos T. Recuerde que usted tiene linfocitos B y linfocitos T. Ambos se producen en lo que es la médula ósea, pero los linfocitos B se maduran ahí mismo en la médula ósea, mientras que los T de timo tienen que irse al timo para madurarse, para luego cumplir con su función o su papel en el sistema, en lo que es el sistema inmunitario. Bien, todas las glándulas de secreción endocrina tienen una vascularización muy buena. Entonces, la rica vascularización arterial en el caso del timo procede en la mayor parte de lo que serían las arterias intercostales anteriores, aunque aquí no se puede apreciar, y es complementada por una serie de pequeñas ramas mediastínicas que provienen de las arterias torácicas internas. Bien, en el caso del drenaje venoso, van a desembocar principalmente en lo que es la vena brachiocefálica, en las torácicas internas y en la tiroide inferior, la parte superior de este órgano. Bien, los vasos linfáticos del timo pues se van a ir a lo que serían los nódulos linfáticos paraesternales en su mayoría, pero también pueden irse hacia lo que son los brachiocefálicos y traqueobronquiales. Bien, entonces si quitamos de esa imagen el timo, nos quedaría lo siguiente. Y aquí podemos apreciar el segundo contenido del mediastino superior en el orden que habíamos dicho de anterior a posterior, que son las grandes venas. Bien, las grandes venas del mediastino superior son tres: las venas brachiocefálicas, izquierda y derecha, y la vena cava superior. Bien, tres grandes venas, izquierda y derecha, y la superior. Entonces, ¿qué usted necesita saber? Simplemente de esas venas, pues, dónde se forman, o sea, cómo comienzan, cómo se originan, dónde terminan, y si hay alguna particularidad, pues entonces la mencionamos. Bien, venas brachiocefálicas primero. Aquí tenemos la vena brachiocefálica derecha y aquí tenemos la vena brachiocefálica izquierda. Ambas venas brachiocefálicas se forman en el mismo punto, fíjese acá. Eso queda si utilizamos otra estructura anatómica como punto de referencia justo detrás de lo que es la articulación externo-clavicular en ambos lados. Bien, entonces, ¿quiénes son las que se unen para dar origen a la vena brachiocefálica de cada lado? Pues la vena yugular interna más la vena subclavia. O sea que una vena brachiocefálica se forma por la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia de ese mismo lado. Eso quiere decir que la vena brachiocefálica está transportando la sangre desoxigenada desde el miembro superior a través de la vena subclavia y del cuello y la cabeza a través de la vena yugular interna. Bien, lo mismo pasa del otro lado. La izquierda se forma detrás de la articulación externo-clavicular por la unión de la vena subclavia y la vena yugular interna. Y drena lo mismo, pero del lado izquierdo. Bien, un detalle es que usted puede apreciar aquí en la imagen que la vena brachiocefálica del lado izquierdo es un poco más del doble del tamaño de lo del lado derecho. ¿Por qué? Recuerde que la unión de ambas brachiocefálicas va a dar origen a lo que es la vena cava superior. Y siempre hemos dicho, perdón, que la vena cava superior se encuentra del lado derecho de la línea media. Por lo tanto, la vena brachiocefálica izquierda tiene que cruzar la línea media para encontrar a la derecha y unirse con esta. ¿Dónde se produce esta unión? Justo detrás del borde inferior del primer cartílago costal derecho. Entonces se forma ahí la vena cava superior que desciende hasta el tercer cartílago costal derecho y desemboca en lo que sería, recuerde, la aurícula derecha. Aquí debajo estaría llegando la vena cava inferior que, recuerde, termina en lo que es el quinto cartílago costal derecho. Eso es lo que usted debe tener pendiente. ¿Qué sangre venosa transporta la vena cava superior? Pues si se formó por la unión de la brachiocefálica izquierda y la derecha, pues todo lo que está de lo que sería de la cavidad torácica hacia superior. Bien, exceptuando dos principales órganos que son el corazón y los pulmones. Bien, recuerde estos detalles porque la sangre del corazón, perdón, la sangre del pulmón, pues está en comunicaciones directamente con el corazón a través de las venas pulmonares. Y en el caso del corazón, recuerde que él mismo toma su sangre desoxigenada a través del seno coronario y lo vierte dentro de sí mismo. Por eso son exceptos a este drenaje de la cava superior. Entonces quitamos las venas y vamos a lo que serían las arterias. Aquí hay una arteria, aunque no la han cortado acá, que recuerde se denomina aorta ascendente. Esa aorta ascendente, que es un pequeño tronco que parte de lo que es el ventrículo izquierdo,
nace a nivel de donde está la válvula aórtica y que tiene como únicas ramas colaterales a las arterias coronarias, pues no es una estructura, aunque está cerca, no pertenece al mediastino superior porque es intrapericárdica y por eso pertenece más que todo a lo que sería el mediastino medio. Bien, entonces recuerde que cuando hablamos del mediastino medio dijimos corazón y raíces de los grandes vasos, como lo es esa aorta ascendente. Entonces, ¿qué gran arteria sí pertenece al mediastino superior? Pues el callado de la aorta. Bien, recuerde que el callado de la aorta comienza en lo que sería el plano transverso del tórax. ¿Y dónde termina? En el plano transverso del tórax. Lo único que hacia el lado izquierdo. Es un detalle que debe tener pendiente. Bien, él empieza posterior a la segunda articulación esternocostal derecha, que sería aquí, y termina a nivel de la segunda articulación esternocostal del lado izquierdo. Por eso callado o arco de la aorta, porque forma un arco por encima del plano transverso del tórax. Bien, entonces, ¿de dónde viene el callado de la aorta? Es la rama terminal de la aorta ascendente. ¿Dónde termina el callado de la aorta? Pues su rama terminal es su continuación, que es la aorta torácica. Entonces ahora nos vamos a concentrar en lo que son sus ramas colaterales. El callado de la aorta da tres ramas colaterales. Bien, de derecha a izquierda, sus tres ramas colaterales son el tronco brachiocefálico arterial. Le vamos a poner el apellido arterial porque recuerde que aquí tenemos troncos brachiocefálicos también, pero son venosos. Vamos a tener luego del tronco brachiocefálico arterial lo que es la arteria carótida común izquierda y por último a la arteria subclavia izquierda. Bien, recuerde que la arteria subclavia se encarga de vascularizar más que todo el miembro superior y la carótida común se encarga de vascularizar cabeza y cuello. Entonces, el tronco brachiocefálico arterial lo que hace es lo siguiente. ¿Qué pasa? Recuerde que el callado de la aorta se encuentra más hacia la izquierda que hacia la derecha. Entonces, este tronco brachiocefálico arterial cruza la línea media o se extiende más allá hacia el lado derecho para luego entonces bifurcarse y dar origen a lo que serían la carótida común derecha y la subclavia derecha. Entonces tenga ese detalle ahí pendiente. Bien, pasando ahora a lo que sería la capa de vía aérea en el mediastino superior, la tenemos representada con lo que sería la tráquea. Bien, ya usted sabe que la tráquea es parte de la vía aérea y es una estructura cuya principal función es la conducción del aire, que es inspirado e inhalado a través de las fosas nasales hasta lo que serían los pulmones a través de sus divisiones o bifurcaciones que conocimos ya como bronquios principales o bronquios primarios. Bien, entonces la tráquea es una estructura que se va a extender a nivel del cuello desde C6 hasta la cavidad torácica a nivel de T4, T5, porque recuerde que la tráquea se bifurca a nivel del plano transverso del tórax, dando origen a lo que serían los bronquios principales, izquierdo y derecho, y ya las diferencias entre un bronquio principal y otro, pues la tenemos en el video de pulmón. Bien, entonces recuerde que el último cartílago que tenemos acá, que se denomina carina, y que la tráquea como tal, de forma completa, está compuesta por una serie de estructuras o anillos cartilaginosos que tienen como principal característica que son incompletos en la parte posterior, donde la tráquea entra en contacto con lo que sería la vía digestiva, o sea, con el esófago. Entonces, están conectados todos esos anillos incompletos allá detrás por una serie de fibras de músculo liso o bandas de músculo liso que en conjunto se denomina músculo traqueal, que es músculo liso, o sea, músculo involuntario que completa toda la región posterior del anillo incompleto. Mira aquí donde podemos ver el anillo cartilaginoso que forma la tráquea y aquí detrás el músculo traqueal. Bien, entonces, ¿por qué está compuesta por esa serie de anillos incompletos? Pues ellos se encargan de mantener la tráquea permeable. O sea, a diferencia de lo que pasa en el esófago, que el esófago siempre está así colapsado en sentido anteroposterior, al menos que algo esté pasando por dentro, como durante la ingesta de alimentos, la tráquea en todo momento debe estar permeable para el paso del oxígeno, del aire. Entonces, por eso está formada por esas estructuras cartilaginosas. Bien, entonces, toda la tráquea que se encuentra en el tórax se ubica en el mediastino superior, porque recuerde que ella termina bifurcándose a nivel del plano transverso, y el plano transverso es el límite inferior del mediastino superior. O sea que tráquea como tal solo la tenemos cuando hablamos de cavidad torácica en el mediastino superior, o sea que sería esta parte de acá.
Recuerde que ella es una continuación de lo que es la laringe, que es el órgano de la fonación, y ya su bifurcación entonces la conocimos. Su vascularización en la porción torácica, recuerde, ya la habíamos mencionado junto con los bronquios principales, está a cargo de lo que son las arterias bronquiales. Entonces vamos a pasar aquí a lo que sería vía digestiva, representada por lo que es el esófago. Bien, recuerde que el esófago es un cilindro colapsado en sentido antero-posterior que se extiende desde la faringe a nivel del cuello hasta lo que sería el estómago. Verlo aquí, donde se une con el estómago, y aquí donde se ha cortado, que es continuación de la faringe, igual que la tráquea, comienza a nivel de C6. Bien, mide aproximadamente 25 centímetros de longitud desde su inicio en C6 hasta su unión con el estómago, 25 centímetros, y está compuesto por músculos de diferentes tipos. ¿Cómo así? Bueno, si tomamos el esófago, vamos a dibujar aquí, vamos a imaginar que este es el esófago, y dividimos ese esófago en 3 tercios. El tercio superior, que es este, está compuesto por músculo esquelético estriado, o sea que está bajo control voluntario. El tercio inferior, que es este, está compuesto por músculo liso, o sea que está bajo control involuntario. Y el tercio medio es una mezcla de ambos tipos de fibras musculares. Bien, entonces, otro detalle del esófago es que recuerde que en todo su trayecto, por encontrarse en relación con una serie de estructuras, pues se van a formar dentro del en su luz una serie de estrecheces que son importantes tener pendiente. Vamos a tener 3 estrecheces. Una estrechez cervical, que ya la mencionamos cuando hablamos de cuello, en lo que sería anatomía 1. Una estrechez torácica, que es la que más nos interesa a nosotros ahora, y una estrechez diafragmática. La estrechez diafragmática es cuando el esófago atraviesa el músculo diafragma. La estrechez torácica, que es la que más nos interesa, se forma por la relación del esófago con dos estructuras, y aquí la vemos, y aquí también. ¿Cuáles son esas estructuras? El bronquio principal izquierdo y el callado de la aorta. Son dos relaciones diferentes, pero están tan cercanas que hablamos de una misma estrechez torácica, que también se denomina estrechez bronco-aórtica. Bien, tener esa parte pendiente. La vascularización del esófago en esta porción torácica, recuerde que está dado por lo que serían las arterias esofágicas. ¿De dónde vienen las arterias esofágicas? Recuerde que son ramas viscerales impares, o sea que se originan en el plano anterior ¿de quién? De la aorta torácica. Entonces, por último, vamos a hablar de lo que serían los nervios vago y frénico. El nervio frénico, que es este de acá, recuerde que se origina de la unión de los ramos anteriores o ventrales de las raíces de C3 a C5 con una mayor contribución de lo que sería C4, que a nivel del cuello cabalga el músculo escaleno anterior y luego se introduce a lo que sería el mediastino superior. Bien, en ese mediastino superior desciende y recuerde que siempre dijimos que él camina por delante del hilio pulmonar, que es una diferencia con el nervio vago, que camina por detrás, y que pasa entre lo que sería la pleura parietal mediastínica y el borde lateral del pericardio fibroso. Míralo acá. En ese trayecto recuerde que ya hemos mencionado que inerva, por ejemplo, el pericardio fibroso, la pleura parietal mediastínica y parte de la pleura parietal diafragmática, hasta llegar a lo que sería el músculo diafragma, donde lo inerva de forma motora y también de forma sensitiva. Un detalle que habíamos mencionado es que el del lado izquierdo es un poquito más grande porque tiene que bordear el vértice o punta del corazón, que está más hacia el lado izquierdo. Bien, entonces recuerde que por su función tan importante, lo que es la inervación del músculo diafragma, es el nervio, podríamos decir así, que se encarga de lo que sería el movimiento de la inspiración. Entonces, una lesión del nervio frénico de un lado, por ejemplo, causa una parálisis del hemidiafragma de ese mismo lado, o sea, ipsilateral. Y un compromiso del nervio frénico de forma bilateral, por ejemplo en secciones del cuello, puede producir un paro respiratorio de tipo mecánico, porque si usted no le provee la inervación necesaria al diafragma, pues este no va a poder contraerse. En lo que sería el nervio vago, recuerde que aquí en esta imagen lo podemos ver, él camina detrás del hilio pulmonar. Mire aquí, este es el frénico, delante del hilio y bordeando el lateral del pericardio fibroso. Y mire acá detrás, este es el vago, que pasa detrás del hilio pulmonar. Mire, justo detrás del bronquio principal de ese lado. Bien, debe tener ese pendiente porque le va a permitir identificarlo.
El detalle que más me interesa con relación al nervio vago aquí en la cavidad torácica es el siguiente, y es que el nervio vago, por ejemplo, el del lado izquierdo, cuando llega a lo que es el callado de la aorta, desprende una rama colateral que cruza por detrás del callado de la aorta y vuelve a ascender hacia el cuello. Se conoce como nervio laríngeo recurrente, en este caso el del lado izquierdo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el lado derecho, recuerde que el callado de la aorta se encuentra del lado izquierdo, por lo que el nervio vago del lado derecho nunca le pasa por delante al callado de la aorta. Ahora, sí le pasa por delante a lo que sería la arteria subclavia. Entonces, da al nervio laríngeo recurrente derecho aquí, a nivel de la arteria subclavia. Entonces, usted se puede preguntar cuál sería el nervio laríngeo recurrente más largo, pues el del lado izquierdo, porque se originó más inferiormente, por lo que tiene más camino que recorrer para poder llegar al cuello. ¿Cuál es la función de ese colateral del nervio vago, el nervio laríngeo recurrente? Pues ese nervio se encarga de la inervación de parte de la musculatura de la laringe y de las cuerdas vocales, o sea que es un nervio que interviene en lo que es la fonación, y por eso es que la lesión unilateral, o sea, de uno de estos dos nervios laringeos, produce disfonía o ronquera. La sección bilateral puede producir lo que es afonía. Bien, entonces, un detalle importante, por ejemplo, aquí, por la relación que tiene el callado de la aorta con el origen del nervio laríngeo recurrente izquierdo, suele afectarse, por ejemplo, durante dilataciones patológicas del callado de la aorta, como lo son aneurismas. Entonces, por ejemplo, una dilatación del callado de la aorta, o sea, un aneurisma, puede comprimir el nervio laríngeo recurrente y puede producir lo que es disfonía. Entonces, a esa combinación de aneurisma del callado de la aorta más la disfonía del paciente por la compresión del nervio laríngeo recurrente se le conoce como síndrome de Horner. Una T acá, Horner. Bien, recuerde que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Y tenemos una patología, en este caso el aneurisma, que desencadenó por compresión del nervio, otra sintomatología que era la disfonía. Bien.